Yo, cuando estaba terminando el quinto año de secundaria, ya no estaba muy preocupado por la vida académica como tal. Toda la gente de mi tiempo, estamos hablando del año 1955, yo terminé el colegio en el año 54 y en el tránsito del 54 al 55 hubo una serie de movilizaciones de carácter social, eh, promovidas fundamentalmente por gente que estaba ligada a la clase obrera, al sector obrero. Y había mucha preocupación por parte de los maestros y de los empleados bancarios, junto con los estudiantes universitarios, por las formas de gobierno que se estaban dando en el Perú. Yo había leído dos cosas en ese tiempo que a mí me impactaron mucho. Uno fueron las notas publicadas por José Ingenieros, un pensador argentino notable, por un lado, y por otro, las de un señor llamado César Guardia Mayor. Además tenía largas conversaciones con Emilio Choi y comenzó a interesarme la parte de la teoría política. Entonces, estas condiciones me indujeron a pensar que lo que yo necesitaba estudiar en la universidad no era ni la medicina ni la matemática, como eran las cosas de mis padres. Mis hermanos lo hicieron, mi hermano Hugo estudió medicina y fue médico, investigador bastante enterado de su campo. Mi hermana Carmela, que era matemática, y, en fin, se han jubilado ambos, se jubilaron, mi hermano murió ya, Hugo Lumbreras, y mi hermana Carmela era profesora de matemáticas en la Católica hasta hace muy poco tiempo, pocos años, se jubiló allí también. En fin, o sea que teníamos médicos y luego Jorge, que fue abogado. En fin, andábamos en eso. Los que salimos un poco de la cosa fueron mi hermana Elena, que es bióloga, y yo, que me dediqué, sin saber por qué ni cómo, a la arqueología. Cuando me matriculé en San Marcos, yo lo que quería era estudiar de, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, más que por el derecho, por las ciencias políticas, porque pensaba que las ciencias políticas eran lo que yo debía aprender para poder participar activamente en la vida política del país. En realidad no había pensado en derecho propiamente tal, aun cuando pues mi padre y mi hermano, en fin, andaban en ese terreno. Yo recuerdo que una de las primeras recomendaciones que yo recibí con gran fastidio de parte mía y de mi padre especialmente, era que debía usar las influencias de mi padre, que era político, para poder yo entrar a la universidad. Porque todos entraban con lo que llamábamos vara, eran embarados. Y entonces se suponía que yo debía usar vara para poder entrar a la universidad. Eso fue rechazado por nosotros y en cambio me dediqué durante 3 meses a prepararme para dar los exámenes de ingreso. Era un examen escrito, eh, más o menos sustantivo, que duraba creo 2 horas, ya no me acuerdo, y un examen oral. Los que pasábamos el escrito dábamos el oral. Y así fue. Vi jurado, en ese tiempo yo no los conocía, pero en fin, me sonaban algunos nombres. Fueron el doctor Porras Barrenechea, los que estuvieron de jurado para mi entrada a la facultad, a la universidad. Fueron el doctor Porras Barrenechea, el doctor Valcárcel, no don Luis, sino Carlos Daniel, el, la doctora Eladumar Temple,
al arco, Luis Felipe. Y, en fin, participé en este examen y lo pasé bien, felizmente bien. Mi facilidad era mi dominio de las matemáticas, que en la casa casi todos éramos casi matemáticos porque había una fuerte influencia de parte de mi madre y de parte de mi hermana Carmen. De modo que en ambos campos éramos más o menos hábiles. En el campo de la filosofía, pues no tanto. Aun cuando mi grupo nos dedicábamos a hablar de filosofía, pero de nuestra filosofía, no necesariamente Platón, etcétera, ¿no? Sino directamente lo que nosotros consideramos que era filosofía, que era hablar del bienestar, el futuro, si existe el no, el sí, en la muerte, quién sabe qué. En fin, eso fue el examen. Lo pasé con gran fiesta de parte mía, porque yo estudiaba muchísimo. O sea, para ese examen preparé con muchísimo interés y entusiasmo. Lo pasé y eso fue gran feria en la casa, que era algo importante. Todos estábamos en la casona en ese tiempo, no había otro lugar. Eran solo dos lugares que tenía San Marcos. En la casona estábamos todos nosotros en el parque universitario y San Fernando, que era la Facultad de Medicina que quedaba pues, que ahora. Aun cuando teníamos para letras, teníamos todavía dos otros lugares más, que era uno que quedaba por la avenida Lampa, y donde estaba el teatro universitario además, y otro lugar que era en la calle San Jerónimo, no me acuerdo exactamente cuál es. En fin, los estudios en San Marcos fueron muy irregulares y muy desiguales realmente. Yo entré en marzo, digamos, del año 55 y las clases no empezaron sino hasta en agosto, porque había huelga. O sea, yo conocí de San Marcos la mayor parte del tiempo las diversas huelgas que hacían los estudiantes y luego los profesores y luego los empleados. Y lo raro es que no hubiera huelga del rector. Hacían todos, era una cosa impresionante. Pero era un tiempo en el que ya estudiante universitario, porque entrábamos a la universidad y nos rapaban los cabellos, nos llamaban los cachimbos a los recién entrados a la universidad, y había una suerte de festival en el cual nos cortaban los pelos yo me los corté antes de entrar a la universidad, de modo que ya no sufrí el espanto de ser cortado por mis compañeros. Y, en fin, yo fugía de ser una persona muy seria. Entonces, mi discurso principal era tratar de cumplir todas las cosas con seriedad, con pulcritud. Mi lugar de preferencia era la Biblioteca General, la Biblioteca Central de San Marcos y la Biblioteca Nacional. En fin, ahí paraba casi todo el tiempo y mis amigos estaban ligados a eso. Pero a raíz de eso me fui incorporando, me imagino que como una especie de calichín o de un grupo de gente que fue para mí clave en mis decisiones académicas del futuro. Era un grupo formado por Pablo Macera, Carlos Araníbar, Aníbal Quijano, Julio Kotler. En fin, nos reuníamos con frecuencia, casi todos los días, yo diría que quizás todos los días, a golpe de 6, 7 de la tarde, después de las clases, nos íbamos ahí. Un bar que había allí que se llamaba Palermo, que quedaba en la primera cuadra del Girón de la Colmena, ahí en la esquina, cerca de la esquina del Parque Universitario. Y ahí nos juntábamos y conversábamos, charlábamos, y especialmente con un grupo de gentes dedicadas a la creación literaria. Vargas Vicuña,
había poetas, había escritores. Fue una experiencia muy, muy linda durante esos años que estuve allí y me junté con ellos. Entonces, por lo tal, el cuento es que decía, ¿y cuál es tu generación? De que yo no sabía cuál era, porque los de mi generación eran de la década del 50, de la década del 60, y los otros, mis amigos con quienes yo vivía, eran de la década del 50, donde de vez en cuando también estaba. Yo asistí durante mucho tiempo cerca del doctor Porras Bernechea en el año 55 y parte del 56, donde estaba con Vargas Llosa, donde estaba, en fin, con las gentes que estaban en este círculo. De modo que ese era mi ambiente universitario, que es el que yo recuerdo con más proximidad. Pero al mismo tiempo había los movimientos sociales, que son los por los cuales yo había entrado a la universidad. Y me decepcioné totalmente del movimiento universitario, porque advertí como que mentían mucho y como que no veían la realidad tal como la estaba apreciando yo, sino desde sus propias perspectivas. Y eso a mí me decepcionó mucho. Comencé a tenerle cierta, cierto fastidio al exceso maniqueísta de lo que en ese tiempo era para mí solamente los comunistas. Era la izquierda que en ese momento había. Estaba fundamentalmente movilizada en torno a las ideas de Hugo Blanco, y quienes se me aproximaban en ese tiempo eran fundamentalmente gentes que estaban ligadas al trotskismo. Entre ellos, el más serio de todos era desde luego Aníbal Quijano, que era trotskista, pero de los intelectuales, de los que realmente tenían una base informativa muy seria. Pero habían otros, y yo era muy amigo de varios otros. Es el momento en el que me hice pues, muy amigo de gentes como Silvio Esteban, en fin, una cantidad de gente de ese tiempo, básicamente de izquierda. De modo que cuando terminé la carrera, yo ya estaba con una fuerte inclinación de izquierda, y así fue que terminé la universidad con una perspectiva muy próxima al marxismo. Debo confesar que no sabía mucho quién era Marx. No hubo en la universidad alguien que me orientara en esa dirección. Mi primer maestro era el doctor Porras Bernechea, es el primer maestro que tuve en la universidad. Él me enseñó más bien el camino positivista de la ciencia social, las ciencias históricas. Y luego, pues el doctor Valcárcel, cuyo indigenismo lo aproximaba mucho más al pensamiento de la derecha tradicional europea. Él estaba muy ligado al pensamiento alemán. Y luego con quien también en ese tiempo tuve aproximaciones, eh, no sé si ideológicas, pero amicales, importantes, y quizás sí ideológicas también, fue con José María Arguedas. Con José María Arguedas nunca hubo una amistad así, hola hermanito, ni cosas por el estilo. Éramos muy amigables. Él era siempre una persona carente de toda noción de deslealtad, era un hombre muy serio. Yo le tenía muchísimo aprecio. Y tuvimos eventos en los cuales estuvimos juntos por muchas horas conversando, en donde no sé por qué razones, pero me imagino que no fui el único, él tenía episodios de confidencialidad muy importantes sobre su vida, su pensamiento, que yo realmente consideraba muy importante porque se parecía mucho. Su experiencia en la infancia, su experiencia en la juventud, se parecía mucho a lo que yo había pasado. No que Matos Mar, Arguedas, Carlos Araníbar,
Pablo Macera un poco menos, pero en fin, también. Con Pablo que teníamos una amistad muy especial. Andábamos peleándonos todo el tiempo, que teníamos maneras de ver las cosas distintas. Yo lo consideraba de derecha, pero luego él fue inclinándose progresivamente hacia una postura más bien de izquierda. Ya era un tiempo en el cual nosotros no estábamos muy conformes con verlo.